Estamos con Camila Espinosa, periodista, ex conductora de T3 en vivo, también ex periodista de Radio Bio Bio, ADN, y hoy que está en Estados Unidos. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás, José? Gracias por esa presentación. Sí, efectivamente ya no estamos en Chile, extrañando mucho, eso sí, el lugar y el trabajo que también desarrollaba todos los días ahí en T13, contigo muchas veces ahí de la mano en tantas ocasiones que tuvimos ambos trabajando, pero bien, desde aquí ya con diferencia de hora, listos para comenzar con este programa. Ya, muchas gracias, Camila, por participar y por este honor. Mira, lo primero que te quiero preguntar es que, bueno, has sido reportera en terreno, conductora, locutora en el caso de la radio. ¿Cuál ha sido el rol que más te ha gustado? Mira, la verdad, yo te debo decir que yo creo que cuando uno es periodista o trabaja ejerciendo el periodismo, te gustan todos los roles, porque todos se unen de alguna u otra manera. Cuando reporteas, estás cubriendo una noticia. Cuando estás conduciendo, también la estás cubriendo, pero más de afuera. No te involucras tanto porque en el fondo no estás en el lugar de los hechos. Y cuando eres locutor, a veces te toca dar las noticias cuando recién están comenzando a pasar, lo que hace también que estés más inmerso dentro de lo que ocurre desde el comienzo. Creo yo que personalmente me gustan todos los roles, tanto desde el área, desde el reporteo hasta el área de la conducción, pero creo que el que más me ha gustado, y lo digo así con mucho cariño porque me gustan todas las facetas del periodismo, es la radio. A mí la radio y el poder ser conductora de noticias de radio, locutora, me llena bastante y creo que pasa algo distinto entre lo que es la televisión hoy en día y la radio. Yo siento que la televisión cada día se está volviendo más amigable con las plataformas, los TikToks que han comenzado a subir a las distintas páginas, etcétera. Pero la radio tiene algo todavía que a la televisión le ha costado un poco más. Y yo creo que es esa llegada telefónica anónima, aunque muchas veces se hace, de una persona o con nombre detrás que te entrega alguna información o que conversa contigo y que pese a no verse es capaz de tener esa interacción tan cercana porque te escucha todos los días o porque está todos los días allí pendiente a lo que tú estás diciendo, que se genera como una instancia donde hay como una mayor reciprocidad de lo que es el mensaje y la comunicación. A mí me gusta mucho y creo que por ahora, lo digo así muy, me quedaría si tuviese que escoger con la radio, pero me encanta lo que es la conducción, la televisión, el reporteo, me gusta igual. Solo que siento que la radio tiene una relación mayor con la audiencia y con la gente, donde uno puede conectar mucho más allá de solo, ¿cuál es su nombre? Listo, ya está el problema, hay más, ¿me entiendes? Puede generar más porque hay más comunicación, hay más llamados telefónicos, hay más preguntas, hay algo que lo hace quizás un poco más interactivo, no sé si tan interactivo, pero quizás más cercano a lo que es la gente. ¿Crees que esa es la gran ventaja de la radio ahora? Por ejemplo, existen este boom de redes sociales, pero esa capacidad intrínseca de la radio la hace imbatible porque todos decían o se decía de que la radio iba a morir cuando llegó la televisión. Pero han habido nuevas plataformas y la radio sigue ahí vigente. ¿Crees que es por eso? Yo creo que sí, fíjate. Hoy en día, de hecho, si uno mira, por ejemplo, los podcasts que han sacado las personas, es prácticamente como un programa de radio, solo que tú lo puedes ver 800 veces si es que se te da la gana, porque están en las plataformas digitales, porque están en YouTube, pero es un programa de radio. Si tú lo miras, es un programa que hace una persona o dos personas, estoy pensando en todos los podcasts que hay, donde se cuentan historias básicamente. Cuentas historias de lo que te pasó, de lo que has vivido o alguna problemática de la que quieras hablar o conversar. Y la diferencia es que, claro, tienes la opción de poder verla muchas veces, que eso hace que llegue a mayor cantidad de audiencias. En la radio muchas veces uno escucha un programa y lo escucha de un cierto tramo, es decir, desde las 8 hasta las 9 de la mañana, pero después ya repetirlo es más difícil porque tiene que entrar a la página de la radio, buscar el programa, ver si es que ya lo subieron, muchas veces lo suben después de un rato. En cambio, esto de las plataformas digitales, del YouTube, del poder subirlo de inmediato, hace que todo esté ahí al alcance de la mano, así a un clic. Y creo que eso también es bastante maravilloso y quizás
Hoy en día hay nuevas adaptaciones que están haciendo o simulando lo mismo que hacía la radio, y creo que eso es lo que hace que la radio sea un medio que, por lo demás, se dice que es uno de los más creíbles porque está ahí, ¿cierto? Al pie del cañón con la información de inmediato de lo que está pasando. No necesita necesariamente la imagen, pese a que hay radio, estoy pensando, por ejemplo, en la radio Bio Bio, que tiene Bio Bio TV, que ha intentado adaptarse a esta nueva forma de mostrar imagen más audio, pero yo creo que la gente que es auditora, auditor de los distintos radios que están a nivel nacional, utilizan los streaming o las plataformas netamente para algo puntual, porque lo de ellos sí es escuchar, por ejemplo, cuando uno se sube al auto, cuando uno está en la casa, esa información que se requiere en el momento preciso. O sea, si yo voy conduciendo, por ejemplo, a dejar a mi hijo a las 8 de la mañana o qué sé yo, a las 7:30, y me llega una información, mira, justo en tal punto de la capital hay un problema y yo tengo que tomar ese punto, claro, la información me llega al tiro y me sirve. Diferente a lo que pasa con la tele, porque yo no puedo ir manejando y mirando Exacto. la tele, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esa diferencia es la que hace que en el fondo la radio siga siendo tan importante en momentos de crisis, sobre todo los terremotos en Chile, que sabemos que la radio es el medio de comunicación que en ese momento la gente ocupa para comunicarse o incluso para entregar información. Oye, mira, la población tanto, el sector tanto, está bien, no se han derrumbado casas, pero se cortó la luz, se cayó un poste. Creo que eso que tiene la radio de ser inmediato, de poder ser em, veraz y de poder conectar a toda la gente con tan solo un llamado cuando hay desastres o catástrofes, es lo que va a hacer que esté siempre en todos los lugares y es lo que también hace que la gente la privilegie frente también a otros medios. Hablando justamente de eso, de la versatilidad y también de la eficiencia que tiene la radio, te quería preguntar, ¿tu experiencia en la radio te ha servido para, porque tú has hecho transmisiones de catástrofe, bueno, tu rol en el T3 en vivo básicamente era participar de últimos minutos y hiciste muchas coberturas. Eh, ¿Cómo manejas tú la conducción de un programa con esas características? ¿Crees que la experiencia en radio te sirvió para aquello? Sí, por supuesto. Yo creo que yo por lo menos lo primero que yo antes de partir en tele partí en radio. En UCB Radio, que ahí aprovecho de acordarme de mis inicios, también estuve en la radio Bio Bio en Valparaíso y la verdad es que a mí la radio me encantó desde un inicio. Fue lo primero que quise hacer antes de tele porque sentía que desde que lo hice en la universidad como prueba o programas que uno hacía de manera como para estudiar en el fondo, encontré que era bien mágico. Y de ahí quise partir en radio y me di cuenta que, claro, la radio tiene esa inmediatez que a veces la tele no tiene por el tema de la imagen, ¿me entiendes? Porque uno tiende a necesitar la imagen. Por ejemplo, ya, hay un choque grave. Tú lo puedes decir, puedes mirar al conductor diciéndolo, mira, sabes que hay un choque grave en Claro, General Velázquez con no sé qué, pero al no tener la imagen, la persona que está al otro lado y que es quien está viendo la tele, claro, se lo imagina quizá, pero no le llega directamente como si tiene finalmente la imagen de lo que está ocurriendo. En la radio eso no pasa porque la persona que está escuchando la radio no necesita la información para el video para ver la imagen, sino que necesita la información para poder moverse o desplazarse hacia algún punto o hacia el lugar donde esa persona va. Entonces claro. creo que personalmente, a mí de la radio fue de gran ayuda para poder darme ese plus de tener la opción de contar algo sin necesariamente tener que estar viendo la imagen en primera instancia, Mm. pero además poder tener la facilidad de comunicar de una manera apta, óptima, todo lo que está ocurriendo frente a los hechos que suceden diariamente, ya sea hechos policiales, hechos de noticias, paros, entre más que pueden ocurrir. A mí me tocó cubrir, por ejemplo, todo lo que fue el estallido social, me tocó también cubrir todo lo que fue la pandemia, que creo que, si tú me lo preguntas, ningún periodista yo creo que estaba preparado para enfrentar los hechos que transcurrieron en estos últimos años, entre la pandemia y el estallido social que vinieron todos juntos. Entonces siento que también fue un desafío súper grande el tener que comunicar frente a todo lo que estaba pasando en el país en general y en Oye, el mundo entero. Cami, ¿y cuál ha sido tu cobertura más desafiante?
que tú recuerdas que fue la que te hizo usar todas tus capacidades que has aprendido hasta ahora? Mira, yo creo que me voy a quedar con el estallido social. Siento que, o sea, fui reportera en el estallido social, entonces siento que por ahora esa sería como la cobertura más importante que me ha tocado hacer desde el punto de vista de distintos hechos. Creo que justamente era porque alguien o porque la generación de nosotros, los periodistas de ahora, quizás periodistas más viejos, estaban más acostumbrados a ver distintos tipos de hechos y situaciones. Pero nosotros, los periodistas más jóvenes, como que no estábamos preparados todavía para ver todo lo que iba a ocurrir. En el fondo, o sea, no para verlo, sino que para poder comunicarlo quizás de la mejor manera. Y creo que dentro de todo, la mayoría que está en medios lo logró hacer muy bien, pese a todas las cosas que transcurrieron. Yo creo que sin duda para mí personalmente, esa fue una de las coberturas que yo te puedo decir, quizás me ayudó más a crecer, a entender realidades, a ver lo que estaba transcurriendo y también la pandemia, porque creo que tampoco estábamos preparados para algo así. Como vinieron juntos, yo me atrevería a decir que son como las Ese dos periodo, cosas o los dos claro. hechos que en el fondo ayudaron a comunicar mucho, porque en el caso de la pandemia, por ejemplo, uno no sabía lo que estaba pasando, uno no tenía idea de qué estaba ocurriendo y en primera instancia yo recuerdo haber salido a reportear sin tener vacunas, por ejemplo, sin estar vacunada, estar afuera de los hospitales con la gente llegando en ambulancia, con la gente muriéndose también. Y era muy preocupante, o sea, uno tenía que hacer su trabajo, que es el rol que ha tenido siempre el periodista frente a hechos trágicos o complejos, pero eso no te quitaba el hecho de que podías enfermarte. Entonces tú Exacto. llegabas a tu casa, tenías que ducharte y que también tenías que comunicar las cosas como tratando de ser bastante cauteloso, porque finalmente era todo muy reciente. O sea, no podías llegar y decir, oye, sí, está muriendo mucha gente. No, porque en el fondo ni siquiera se sabía todo. Era como, Claro. sí, está pasando esto, pero veámoslo así. O sea, después obviamente todo se regularizó un poco más con el tema de las cifras que entregó el MinSal en ese entonces y que hacían estos comunicados que se mostraban por la televisión, donde decían cuántas eran las personas que estaban enfermas, cuántos habían recuperado, cuántos eran los fallecidos. Ahí cambió todo, pero en un inicio nada de eso existía y por ende yo creo que el rol del periodista en esos momentos, tanto del estallido social como la pandemia, creo que hicieron al menos un muy buen trabajo o lograron un trabajo importante para esos momentos. ¿Y cómo lograbas encaminar la información que tú dabas? Porque al estar en un entorno muy ambiguo con respecto a estas dos situaciones, el estallido social y la pandemia, que uno no sabía qué iba a pasar mañana y realmente ni siquiera estaba tan claro qué estaba pasando hoy, ahora, ¿cómo tú encauzabas la información? Siendo responsable y no cayendo en una fake news o en otra condicionación. Creo que es importante muchas veces buscar los medios oficiales, los canales oficiales. Es decir, por ejemplo, cuando ya salió el tema del MinSal, uno si entregaba alguna cifra de reporte, lo hacía responsablemente con lo que te estaba entregando finalmente el Ministerio de Salud, que era el organismo encargado. Em, y en el caso del estallido social, también uno esperaba los reportes de todo lo que ocurría tras una marcha, tras alguna manifestación, si había gente herida, si no había gente herida. Íbamos también nosotros en ese momento a la posta central, que era el lugar donde llegaba la mayor cantidad de personas heridas por proyectiles balísticos en los ojos, etcétera, para poder contrastar esa información con la información que nos entregaban de otro lado también, desde el punto de vista de lo que es los informes policiales, etcétera. Entonces creo que eso también jugaba un rol muy importante, el hecho de poder estar en terreno, visibilizando lo que estaba pasando y teniendo el detalle de todos los contrapuntos. Creo que eso era muy relevante a la hora de poder chequear o contrastar una información, porque a veces podían decir, oye, hay una persona que está herida en tal sector. Ya, uno iba a ver al sector y yo no había nada, entonces rápidamente tenías que moverte hacia el hospital más cercano para poder ir a corroborar esa información o para poder finalmente ver qué es lo que estaba ocurriendo. Justamente tocaste un punto que iba a tocar más adelante, pero mira, eh, hoy en día las comunicaciones se están enfrentando, y los comunicadores, los periodistas se están enfrentando a este fenómeno primero de las redes sociales que ya lleva alrededor de 10 años en un boom, de la fake news que vino con las redes sociales y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial. Según tu parecer, ¿cuál debería ser el rol de los comunicadores en este nuevo entorno?
del A ver, periodismo? yo creo que los periodistas tenemos, y lo digo así como esta responsabilidad tenemos, porque también soy periodista, que adaptarnos a esta nueva vida que ha surgido a través de los años, después sobre todo de la pandemia, porque yo creo que hay un antes y un después de esto, ¿ah? De la pandemia, la gente quizás ocupaba redes sociales, pero no era mucho. Subía una foto a Instagram de vez en cuando, qué sé yo, de repente veía TikTok, hacía algún reto. Después de la pandemia, la gente ya se familiarizó con este nuevo tipo de herramientas de redes y las comenzó a utilizar mucho, lo cual por una parte era bueno. Ahora, ¿cuál es el tema? Muchas veces la información que abunda en las redes sociales, en TikTok, en Twitter, qué sé yo, Instagram, no es siempre real. Y ahí es donde está el tema, porque las redes sociales no son medios de comunicación, por lo tanto su función principal no es informar, ¿me entiendes? La red social Instagram, la red social, por ejemplo, Twitter, buscan quizás entretener, pero no tienen un rol necesario de tener que informar a la población de un determinado hecho, ¿me entiendes? Entonces, por Ujú. lo tanto, al no tener ese compromiso social intrínseco, no es su deber hacerlo. ¿Cuál es el punto? Debería sí existir algún tipo de regulación, creo yo. Y hoy día los periodistas tenemos que adaptarnos a darnos cuenta que con las redes sociales, la inteligencia artificial, vamos a tener que comenzar a adaptarnos o a educarnos mucho más para saber qué es lo que es real y qué es lo que es mentira, porque hoy en día la inteligencia artificial sumada a las redes sociales, que ojo, quiero decir además que hoy en día las redes sociales están sumando la inteligencia artificial a todo lo que es su desarrollo diario. Entonces, complementando estas dos herramientas, yo creo que vamos a tener que especializarnos en poder reconocer cuáles son las noticias falsas, las noticias que no están siendo necesariamente o ocurriendo ahora, sino que ocurrieron hace un mes, 2 meses y que tal vez se muestran a posterioridad en estas redes sociales o más. Yo creo que el rol del periodista ahora es tremendamente importante a tratar de poder combatir ese nivel de desinformación que está existiendo en las distintas redes o plataformas. Es como una especie de fiscalizador de la verdad, algo así. Claro, o sea, yo diría que más que de fiscalizador, tiene que contribuir a que se sepa la verdad, a que podamos en el fondo saber si esa información que se nos está entregando, que se está replicando a través de redes sociales, realmente es tan cierta como lo que se está viendo, porque en el fondo uno ahí, a veces uno ve un video. Ayer me pasó, por ejemplo, que no sé si ya Ujú. este video estará en Chile, pero yo sigo algunos canales de acá donde estoy, que es Phoenix, y aparecía un video que salía que había sido grabado de unos tigres atacando un perro creo que salía que había sido en Cancún. La cosa es que un medio de comunicación salía a desmentir esta información diciendo, mira, esto no es de Cancún, efectivamente el video ocurrió, pero no se sabe realmente cuál es el lugar donde ocurre. Pero se descarta que sea Cancún porque ya se ha preguntado, se ha ido a los lugares y no sería en Cancún. Entonces siento que hay todo un tema con eso de tener que estar chequeando esta fact check, por ejemplo, con respecto a ciertas informaciones que a veces sirve mucho, sobre todo informaciones de carácter político, que a veces uno necesita chequear, revisar. Puede utilizar este tipo de plataformas que son tremendamente buenas, importantes para em, poder llegar al trasfondo de la verdad. Y yo creo que finalmente ese es el rol que tenemos que tener los periodistas y adaptarnos a esto rápidamente, tan rápido como está ocurriendo es lo más relevante del proceso finalmente, porque esto está siendo muy rápido. Si uno se pregunta 15 años atrás, los avances del Internet, cuando uno tenía que 10 años, 12 años, jugaba en el computador, se metía un Word, hasta ahí llegaba. Hoy en día los niños con 12 años tienen acceso a celular, tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a poder comunicarse con otras personas rápidamente. Entonces, hay un avance que en pocos años se ha hecho demasiado rápido. Y si uno piensa en la inteligencia artificial ahora, uno dice, sí, va rápido. ¿Qué va a pasar 10 años más? Claro, hay que adelantarse y estar Hay que atento a todas adelantarse, estas claro, y estar atento a todo lo que se nos los viene, cambios. porque Claro. y también regularlo más frente a lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que si bien puede tener muchas cosas buenas de que puede ayudar al ser humano de repente a sacar de apuros ciertas cosas, es muy Ujú. relevante que exista una regularización del proceso como tal para no llegar a incurrir en ciertos hechos que no son buenos para las mismas personas. Claro, como que llegan tarde tanto los medios quizás como las autoridades, como son más reactivas, más que prever lo que se viene, ¿verdad?
Sí, ahora en todo caso se hizo un foro hace pocos días atrás, creo que se realizó, si es que no me equivoco, aparentemente en España o no estoy clara, pero, estuve revisando y claro, se juntaron varios organismos de distintos países a hablar de este tema de la inteligencia artificial, Argentina, Estados Unidos y más, para ver cómo finalmente se puede enfrentar esto, ocupando las mejores técnicas y también los periodistas poniéndonos al servicio de, para poder ser un apoyo frente a todo esto que está ocurriendo ahora y que está avanzando a pasos, agigantados. Así que ojalá que se pueda seguir haciendo esto, que se pueda seguir hablando de esto, pero en un rol más macro, o sea, que de repente quizá la gente que tiene estas plataformas como tú o como tantas otras personas puedan hablar de estos temas para que de verdad haya un compromiso social que sea mayor y que nos ayude a poder enfrentar el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial de una mejor manera, porque creo que lo vamos a necesitar, sobre todo aquí a 10 años más, pensando en los avances que esto está teniendo día a día. Así es. Oye, mira, cambiando un poco de tema y aprovechando esta instancia, yo no puedo no preguntarte algo. Una de las cosas que a mí me impresionaba de haber trabajado contigo cuando te dirigí en el T3 en vivo era tu gran capacidad de escuchar instrucciones mientras hablabas al mismo tiempo. Pero es que de verdad no se lo he visto a nadie. De hecho, incluso con periodistas avesados que también están en el canal, se confunden cuando uno les da una instrucción muy larga. Mientras tanto, aguántame. 4 de la mañana con 6 minutos. Queremos agradecerle a ustedes como siempre por acompañarnos. Quédese junto a nosotros, junto a nuestra programación allí. Lo veíamos hace poquito rato, No te duermas, con Katy Sabo, con todo lo que está ocurriendo por Y parte nosotros por de el los debate signos y constitucional. de también las noticias nacionales. Quédese también por T13 en vivo con el debate constitucional. Que esté muy... ¿Cómo lograste esa capacidad? Quiero saber. Yo creo que fue la radio. Voy a tener que volver ahí, pero la realidad es que fue la radio y, bueno, le doy el plus a 2 cosas. Primero, la radio, porque uno en la radio igual está escuchando al control que está al otro lado, que es la persona que trabaja contigo, que te dice: "Oye, te tengo al entrevistado", y tú estás hablando, contando una entrevista, diciendo: "Ya, vamos a ir con esto otro", y te dice: "Ya, Cami, está listo, lánzalo". Entonces, eso por una parte que me ayudó mucho, pero por otra yo creo que también tiene que ver con el reportear en calle cuando tienes que hacer despachos en vivo y estás, por ejemplo, transmitiendo para en vivo y en directo lo que está pasando, constantemente tienes a la gente del switch que te está hablando. Oye, muévete de ahí, cámbiate hacia la izquierda, ponte hacia la derecha, acércate más a tu cámara, acércate al micrófono, sale más lejos, etcétera, y eso te va haciendo que uno mientras está hablando como que separe lo que te están diciendo por un lado y por otro pueda seguir conversando, diciendo las cosas que estás diciendo. Pero creo que también hay otro punto importante, y aquí también Ujú. te tiro flores a ti. Yo creo que cuando alguien está contando algo, es súper importante que la persona que está al otro lado y que tiene que entregar una instrucción sea preciso y conciso. Es decir, vamos, alarga, por ejemplo, corto, cierra. Yo creo que eso también es súper importante, que la persona que está al otro lado tenga la capacidad de comunicar algo de manera efectiva. Es decir, rápido, oye, alarga, oye, cierra, oye, no tenemos al entrevistado, continúa. ¿Me entiendes? Porque de repente dice, oye, es que tenemos, ¿qué pasa si yo estoy al aire y necesito que tú me comuniques que no hay un entrevistado? ¿Qué pasa si la persona que está o que me tiene que decir eso me dice, Camila, es que tenemos un problema? Mira, lo que pasa es que recién, hace poco rato, intentamos Claro. llamar al entrevistado. Entonces, ese proceso, que muchas veces la persona que está al otro lado lo hace rápido, hace que la otra persona que está escuchando también lo tome de esa manera rápido y pueda actuar sobre la marcha. Oye, ¿y cómo logras alargar justamente, no sé, por ejemplo, ya entregaste toda la información y de repente, claro, en el switch hay un problema y te dicen, no, alarga, alarga 2 minutos. ¿Cómo alargas tú? Oye, y se ha visto esa situación en televisión. ¿Cómo se alarga en televisión cuando ya viste e informaste todo lo que sabías? Pucha, ahí uno tiene que tratar de recurrir a reiterar lo que se ha dicho, lamentablemente, aunque, pero decirlo de otra forma, no lo dices de la misma forma. Quizás si dijiste, oye, hoy día tenemos 4 tazas tenemos hoy día, listo. Das vuelta a lo que dijiste de alguna otra manera, Claro. reiteras o ahondas o buscas alguna situación similar que hayas tocado quizás en algún otro momento y que digas, oye, esto por ejemplo pasó, recurrir a hechos que han pasado anteriormente, hablar, por ejemplo, de la importancia de que estos hechos no se vuelvan a repetir o a reiterar cuando se trata, por ejemplo, de hechos delictuales, em, y Yo me buscar acuerdo, datos.
Siempre Sí. datos, tener mucho dato, previo a lo que va a Ah, pasar, o ir mientras estás, no sé, mientras está hablando alguien o algo está pasando, buscando datos para tener en algún momento en caso de que ocurra alguna situación, porque uno siempre, sobre todo en televisión, que es en vivo y en directo, siempre tiene que tener, como dicen por ahí, su cartita abajo en la manga, porque puede pasar algo y puede pasar siempre. siempre estar preparado ahí con algo como backup. Ujú. Sí, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, en la cobertura que hicimos de los incendios, tuvimos 3 horas al aire, tú en cámara, Sí. y claro, cuando empezaron, estos fueron los incendios del 2000, no, fueron los de este año, fueron los del 2023, no se tenía mucha información y pudiste alargar 3 horas, básicamente 2022, ¿o no? 2022. Ahora todos los Sí, años se está incendiando, todos los años hay un incendio sí, creo grande, que fue el impresionante. 2022, sí. Sí. Eh, Entonces, tener esos recursos es bueno informárselo a la gente que quiere ser comunicadora, ya que uno puede salir de apuro, básicamente. No, sin duda alguna, te ayudan bastante. Y ojo que a veces la gente cuando ve la postura al aire dice, oye, está bueno, pero nosotros que hemos estado en estos, en los medios y en lugares, uno a veces sabe que se hace mucho con pocos recursos. A veces hay pocos recursos en el caso de las plataformas digitales que están partiendo hace poco. Hay pocos recursos para sacar al aire un proyecto y la gente que trabaja ahí tiene que adaptarse constantemente a eso, a, a todos los problemas que pueden surgir mientras uno está al aire, o sea, todo lo que pueda pasar, porque todo puede ocurrir mientras se está por las plataformas. Muchas veces uno tiene un entrevistado, pero el entrevistado no se escucha bien, no lo puedes sacar al aire, porque ¿qué sacas con entrevistar a alguien que no se escucha? Finalmente es muy complejo, creo yo. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, Cami, de verdad se me pasó volando. Estuvimos prácticamente 25 minutos, así que te agradezco de verdad esta oportunidad. De verdad, yo te admiro mucho por el trabajo que hicimos y bueno, pues, espero que podamos vernos pronto. Muchas gracias, José, por la instancia, la oportunidad de conversar de estos temas que son tan relevantes e importantes y por abrir también este espacio que es sin duda de ayuda para el resto de los comunicadores o para la gente que se está sumando al periodismo. Así que cariños, gracias, te recuerdo con mucho cariño todo el tiempo que ahí estuvimos haciendo ese gran trabajo de Entre Tres en Vivo. Ya, porque estés muy bien. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Chao, José.